¿Cómo implementar correctamente el principio de reciprocidad de Robert Cialdini? Mi querida tribu, varias veces te he platicado del libro de Influence, de influencia de Robert Cialdini. Ha impactado masivamente mi negocio. En este libro habla de los que eran 6 principios de influencia, y digo eran porque en la versión actual, en la edición actual del libro, existen ya 7, son 7 principios de influencia que cuando los implementas correctamente, tus ventas aumentan. Entonces, esta es la primera parte de varios episodios que voy a grabar para ti, analizando cada uno de los principios de influencia, pero sobre todo aterrizado en negocios digitales, que sé que es lo que te interesa, en cómo vender información digital, pero sobre todo cómo incorporar y cómo implementar correctamente los 7 principios de la influencia de Robert Cialdini. Y el día de hoy vamos a hablar del primero de ellos, que se llama reciprocidad. Como sabes, mi nombre es Alex Berezowski. Por mucha atención y te doy la más cordial bienvenida a este episodio del podcast. Y tribu querida, después de años y años, de hecho más de 20 años de vender, y no solamente vender, de vender a través del internet, en donde no puedo ver a las personas y solamente me puedo basar en los principios de persuasión, después de tanto tiempo de dedicarme a eso, te puedo decir con total convicción de que los humanos somos predecibles. Es muy predecible la forma como reaccionamos específicamente en comprar, es decir, en qué factores o qué principios son los que nos influyen para que compremos algo. Y eso lo aprendí desde que empecé hace casi 20 años. De hecho, cuando empecé mi negocio, inmediatamente después me di cuenta, cuando empecé a implementar los principios que te voy a empezar a enseñar el día de hoy, que son los principios de persuasión de Robert Cialdini. De hecho, este libro, que se llama Influencia de Robert Cialdini, te platico que originalmente no lo escribió para gente que vendemos como nosotros. Originalmente lo escribió para el consumidor, para que el consumidor se diera cuenta de lo que estábamos utilizando gente como nosotros para convencerlos y que estuvieran de alguna forma con cierto nivel de conciencia. Sin embargo, evidentemente y obviamente que gente como tú y como yo son los que finalmente terminamos comprando este tipo de información porque nos conviene. Ahora, toda esta información que voy a compartir contigo, evidentemente que asume, y yo asumo, de que lo que estás vendiendo es para beneficio de la gente que estás ayudando. Y cuando eso es la razón, es decir, cuando tu producto y tu servicio realmente está ayudando a las personas, es tu responsabilidad hacer todo lo que está en tus manos para convencerlos, para persuadirlos, para hacerles ver que tienen que tomar acción para que transformen su vida, que justamente esa es la idea. Ahora, vamos a hablar el día de hoy del primer principio de persuasión de Robert Cialdini, que se llama reciprocidad. Yo te diría, lo más importante de este principio es de que varias veces te he platicado y te he dicho que la habilidad más importante en los negocios se llama compasión. Te lo he dicho muchísimas veces, eso lo aprendí de mi mentor Evan Pagan, pero no hay ningún principio de persuasión que lo clarifique de forma tan concreta como el principio de reciprocidad, porque como te vas a dar cuenta, está basado justamente en eso. El principio de reciprocidad de Robert Cialdini está basado justamente en lo siguiente: dar antes de recibir. Dar masivamente de forma estratégica, como te vas a dar cuenta el día de hoy, pero antes de pedir es dar. Y mucha gente que quiere vender, no solamente a través del internet, sino en general, comete el error de tratar de vender directamente sin dar nada a cambio, sin dar absolutamente nada de valor, y es muy difícil. Es posible, pero es muy difícil. Es muy difícil cuando tú de repente llegas y solamente te interesas tú, te interesa vender para que te paguen dinero y no estás ayudando a las personas desde antes de que te paguen. Es muy difícil convencerlos. Entonces, todo este principio justamente está basado en dar antes de recibir. Te voy a platicar una historia de cómo cuando empecé mi negocio fue la primera vez que me di cuenta del poder que tiene verdaderamente este principio de Cialdini. En ese momento, todas las personas que nos dedicábamos a vender por internet lo hacíamos a través de cartas de ventas muy largas. Es decir, una carta de ventas que seguramente las has visto, que tenías que ir hacia abajo en la computadora y seguir viendo texto y texto y texto y texto y un poco de imágenes, pero
Era un proceso sumamente largo, en donde poco a poco ibas llevando a la persona a que comprara algo, a que tomara la decisión de sacar la tarjeta de crédito y de comprar. Y así se vendían. Entonces había un anuncio, por ejemplo, para uno de mis primeros productos de cómo preparar un discurso para una boda. Era uno de los primeros libros digitales que yo vendía. Y había un anuncio, por ejemplo, cuando alguien buscaba en Google cómo preparar un discurso, salía un anuncio de cómo hacerlo fácilmente, daban clic, iban a mi página y había una carta de ventas muy, muy grande en donde los iba convenciendo de que compraran. Solamente la carta estaba diseñada para saca la tarjeta de crédito y compra porque este libro te va a explicar cómo hablar mejor. Sin embargo, en ese momento yo seguía a uno de mis primeros mentores que se llama Evan Pagan. Él, antes de ser coach de negocios, vendía cursos para hombres de cómo ayudarlos a conocer mujeres de forma más efectiva. Entonces, de lo que le llaman dating en inglés, era uno de los pioneros de dating a nivel digital. Y él se dio cuenta, y de hecho no fue él, sino uno de sus mejores amigos, que se llama Dean Jackson, cuando le estaba ayudando a su amigo a ver cómo hacerle para vender más copias de su libro de Double Your Dating, duplica tus citas o la gente que conoces, eh, le dijo, ¿qué te parece que en vez de que la gente la llevemos del anuncio directamente a la carta de ventas, qué te parece que los mandamos a una página intermedia en donde no puedan leer la carta de ventas a menos que nos den su correo electrónico? Sin embargo, ¿cómo le iban a hacer para que alguien les dejara su correo electrónico? Imagínate que yo te digo, antes de que yo te pueda vender o antes de que veas mi mensaje de ventas, dame tu correo, no te va a interesar. Entonces, su conclusión fue que para que esto funcionara tenían que dar algo a cambio, es decir, dar antes de recibir. Y lo que se les ocurrió en ese momento es lo que le llamaban la prueba del beso. La prueba del beso, que era una forma de cómo hacerle para saber, cuando conoces a una mujer la primera vez, si es buen momento y si estás listo para darle un beso y no te va a rechazar. Es una prueba psicológica que te daba a cambio, te la daba gratis, para que le diera su correo electrónico. Evidentemente que si tú eres hombre y de repente estás buscando información de cómo conocer a una mujer y alguien te dice, ¿sabes que existe una prueba que yo te puedo regalar en ese momento para que cuando la conozcas sepas cuándo es buen momento? Porque es algo muy importante. Si la besas antes de tiempo, puede ser que eches a perder todo y ahí se terminó. Entonces es dar valor en un momento muy importante de ese mercado, en esa instancia. Entonces, lo que ellos hicieron es dar esto a cambio del correo electrónico. Y evidentemente que mucha gente lo quería saber, dejaban su correo electrónico, mucha gente no lo hacía, pero no importaba porque la gente que sí lo hacía ya tenían forma de dar seguimiento digital, que es otro tema muy diferente, el del seguimiento digital. Pero aquí lo importante no es tanto que ya podían tener el correo electrónico, sino el que daban valor antes de recibir. Yo cuando vi eso, incorporé exactamente lo mismo en mis diferentes productos digitales, es decir, la gente no podía ver mi mensaje de venta hasta que me dieran su correo electrónico y lo que hacía es darle en ese momento un reporte gratis, un PDF gratis, porque no existían videos y todo lo que ya conocemos actualmente que tú sí puedes hacer. Y yo te diría que sin exagerar, mis ventas se duplicaron. Por las dos razones. Uno, porque ya tenía el correo electrónico, podía dar seguimiento digital. Pero dos, porque ya había demostrado yo que tenía la autoridad de venderles algo. ¿Por qué? Porque ven mi contenido gratuito. Si la gente de mi mentor, de Evan Pagan, veía la famosa prueba del beso, él y le servía, en ese momento ya confiaban de que esa persona sabía de lo que de lo que estaba hablando y evidentemente que era más fácil que comprara su producto. Ahora, el error que mucha gente comete al hacer todo esto es que de alguna forma no sabe cómo dar valor correctamente. No se trata de dar valor por dar valor. Y más adelante te voy a explicar cómo hacerlo correctamente. Pero antes de eso te quiero explicar los ejemplos que pone Robert Cialdini de este principio de reciprocidad en su libro. Eso tiene que ver no con el mundo digital. Después te voy a platicar cómo incorporarlo en el mundo digital, pero te quiero platicar primero los ejemplos que da en el mundo offline, digamos, en el mundo tradicional, Robert Cialdini. Primero que nada, lo que él dice da algunos ejemplos de organizaciones tradicionales, organizaciones, por ejemplo, de ayuda, en donde lo que hacen esas organizaciones están, por ejemplo, recaudando fondos en un centro comercial y de repente alguien llega, y seguramente te ha pasado, y te ponen una flor aquí, o te ponen un corazón, o te ponen algo, y te lo regalan. Es decir, te regalan algo y no te piden nada a cambio, y luego, en otra parte del centro comercial, alguien de la misma organización te pide dinero. Entonces,
ellos te están regalando una flor, te están dando algo y tú ya te sientes como que no en balance. Ellos me dieron algo y yo de alguna forma quedo a deber psicológicamente algo. Y lo que dice Cialdini es de que a los humanos no nos gusta estar en deuda psicológica. Tenemos que llegar a ese balance de valor, a sentir que te he dado lo mismo que tú me has dado y estamos en balance. Y por lo mismo, lo que dice es este ejemplo de las organizaciones, aumentaron la forma de recaudar fondos cuando les daban algo a las personas y después les pedían, es decir, dar antes de recibir. Otro ejemplo que pone es en los supermercados. Seguramente te ha pasado que llegas a un supermercado y de repente te regalan muestras de algo que quieren vender y te la dan a probar y de alguna forma, o llegas a una tienda de vinos y de repente te dan a probar un poco del último vino que están vendiendo, te están dando antes de recibir. Y cuando hacen eso, tú te sientes psicológicamente en deuda. Y la única forma de pagar esa deuda es comprando el producto que te están ofreciendo, otra vez en este caso de muestras. Otro ejemplo que pone, habla de los favores políticos. Muchos políticos dan o ayudan o hacen favores esperando que después, como esa persona a la que le dieron el favor se quedó en deuda, después cuando quieran utilizar ese favor se puede regresar. Y otro ejemplo que explica Robert Cialdini en su libro son las cenas de negocios. Si tú quieres vender más, una de las estrategias evidentemente es llevar a tus clientes a cenar al mejor lugar, la mejor botella de vino, a que realmente pasen una experiencia espectacular. Eso no es algo nuevo. Sin embargo, en este contexto es justamente por eso. Les estás dando algo, les estás regalando una cena, les estás regalando comida, un momento, una experiencia. Y evidentemente que hay esta falta de balance psicológico. Y cuando llegue el momento de pedir la orden, de cerrar la venta, va a ser mucho más fácil por justamente el principio de reciprocidad. Ahora, todo esto no tiene nada que ver con el mundo digital. Sin embargo, ¿cómo implementarlo en el mundo digital? La técnica más conocida para implementar el principio de reciprocidad en el mundo digital es lo que se le conoce en inglés como lead magnet. Lead magnet, el imán de prospectos. Es una pieza de contenido que tú regalas y algunas personas le llaman money magnet, el imán del dinero. Es una pieza de contenido que tú regalas en tu página de aterrizaje a cambio de que te den el nombre y el correo electrónico. Puede ser un webinar, puede ser un video. Cuando yo empecé solamente eran reportes, eran PDFs, pero actualmente tú tienes muchísimos formatos digitales para poder regalar ese tipo de información a través de lo que se le conoce como lead magnet. En Tribu Digital, como sabes, le llamamos el producto gancho. Ahora, esa es la mejor forma justamente de implementar el principio de Cialdini de reciprocidad, porque estás dando valor, estás dando demasiado. Sin embargo, mucha gente comete el error de no hacerlo correctamente, que es lo que te decía hace unos minutos. No se trata de regalar por regalar. Mucha gente cree que simplemente lo que tiene que hacer es pedir el correo electrónico y de alguna forma arman rápidamente algún reporte o algún video o lo que fuera simplemente para tener una excusa para pedir el correo electrónico o los datos de contacto y lo hacen solamente como si fuera una excusa para, pero no es una excusa para pedir el contacto. Eso es lo más importante, el contenido de ese reporte, el contenido de ese video es muy importante porque cuando ya te dieron por fin el correo y tú no cumples esa promesa y les das simplemente un reporte, un video que no tiene buena calidad, yo te diría que es hasta peor que no haberles dado nada. Entonces, lo que les des es muy importante. Y te voy a resumir cuál es la mejor forma de que sea efectivo un producto gancho o un lead magnet. Y la mejor forma es lo siguiente, y quiero que lo escribas. Se llama resultados por adelantado. Resultados por adelantado. Tú imagínate que tu prospecto está en este punto y lo quieres llevar a este punto. Si tú, por ejemplo, enseñas cómo bajar de peso y tu prospecto está aquí, lo quieres llegar a un punto en una línea del tiempo horizontal en el que ya bajaron de peso. O si tu curso digital, por ejemplo, es de productividad y la persona no tiene tiempo libre, los quieres llevar de aquí a que no tienen, de que no tienen tiempo libre al otro punto de la línea horizontal en el que ya tienen tiempo libre porque son muy productivos, etcétera. Entonces, en tu tema, ponte a pensar cuál es esa línea del tiempo en donde van a llegar, cuál es el destino final. Evidentemente que para llegar al destino final, la idea es de que compren tu curso, tu entrenamiento, tu coaching, lo que tú vendas, para que finalmente puedan aprender todas sus técnicas. Sin embargo, a lo que me refiero con resultados por adelantado, es imagínate tú
que en tu reporte gratis o en tu webinar o en tu anuncio, en lo que tú des como pieza de contenido gratuito, al principio les des resultados antes de que te compren. Evidentemente que tal vez no sean resultados masivos, pero que sean resultados que se sientan diferente, que se sientan que en esa línea del tiempo de la que hablábamos, por lo menos avanzaron 2 o 3 pasos. Gratis, no les vas a cobrar absolutamente nada. Tal vez que te den su nombre, su correo electrónico a cambio, como decíamos, pero fuera de eso no van a invertir más que su tiempo en escucharte y sus datos de contacto. En ese momento, si te grabas eso, que es dar resultados por adelantado, dar siempre resultados por adelantado, no hay mejor forma de demostrar tu autoridad. La autoridad no se demuestra con palabras, no se demuestra con testimonios, no se demuestra con hablar de ti, se demuestra con dar valor, dar antes de recibir, que es justamente el principio del que estamos hablando, dar valor, pero no cualquier valor, valor que llegue a resultados específicos, aunque no sean masivos, pero por lo menos que sean resultados. Enfócate a eso. Tu siguiente pieza de contenido que hagas gratuita, yo te pido que te obsesiones por diseñarla correctamente para que cierres tus ojos, te imagines el prospecto antes y después de tu pieza de contenido y te imaginas y te haces la pregunta si va a tener resultados por adelantado. Y si la respuesta es sí, tus ventas van a despegar porque imagínate cómo se siente esa persona cuando no te han pagado nada y tú ya les estás dando resultados. Vas a llegar justamente al punto en el cual está el corazón del principio de Cialdini de reciprocidad, que es que no se sientan en balance psicológico. Tú ya les ayudaste a transformar su vida. Ya los estás empujando en esa línea del tiempo, que es el problema más importante que tienen en ese momento y tú los estás encaminando. Evidentemente que la única forma de que se pueda balancear esa psicología es comprando lo que ya les vas a ofrecer después, que sea tu entrenamiento, lo que fuera, pero eso ya es secundario. Entonces, date cuenta cómo este principio, como te decía, está basado en la compasión, finalmente. No hay mayor habilidad en los negocios que la compasión, porque la gente nunca te va a pagar para que tengas un yate o para que tengas una casa más grande. La gente te va a pagar por resolver problemas. Y si tú no tienes compasión para ayudarlos a resolver el problema, va a ser muy difícil que tu negocio crezca. Y este principio te obliga a pensar de esta forma. Dar resultados por adelantado, dar antes de recibir. Créeme que si lo implementas, tu negocio va a despegar. Ahora, ¿qué otra forma hay en los negocios digitales de implementar esto? No solamente es a través del producto gancho, sino a través del contenido que publiques en las redes sociales. Mucha gente se enfoca a publicar contenido en las redes sociales para que se haga viral y se obsesionan por hacer cosas con mucho humor y de alguna forma que sean controversiales y de alguna forma que muchísima gente la vea, que tenga muchísimo alcance. Sin embargo, no es inteligente hacerlo así si no hay una alineación a que la gente se encamine después a comprar tu producto o tu servicio. Si lo haces por entretenimiento, está bien, pero si lo haces como negocio, lo más importante no es que un post se haga viral, lo más importante es que atraigas a la gente correcta y que cuando la gente consuma tu contenido tengan resultados por adelantado. Y los resultados por adelantado no solamente es en el producto gancho, en el webinar, en el reporte gratuito, es en cada post que tú hagas en las redes sociales, en cada video que publiques gratuito, en cada tweet que hagas, que actualmente ya no se le conoce como tweet porque ya es X de Elon Musk, ya no sé cómo se le diga, pero en cada pieza de contenido que tú lleves al mundo y que tú lances, que te obsesiones por dar resultados a la gente. Y de esa forma vas a justamente implementar de forma muy correcta el principio de Robert Cialdini, que es el principio de reciprocidad. Ahora, la conclusión más importante a la que quiero llegar contigo es la siguiente. Yo siempre te he enseñado que la forma, el fin último no es que hagas un negocio. El fin último no es que vendas un curso digital. El fin último es que tú hagas una tribu, que tú desarrolles tu tribu digital, por eso este movimiento se llama tribu digital, en donde tú tengas una tribu de gente que te sigue, de gente que aprende de ti, de gente a la que tú enseñas, de gente que te compra todos los productos que vendes porque saben que tú los ayudas. Y esa es la que va a ser tu tribu digital que te va a dar libertad a ti y te va a dar la posibilidad de impactar a la gente, impacto y calidad de vida. Como siempre hablo de los dos principios y valores de tribu digital. Pero lo interesante del principio del que hablamos el día de hoy de reciprocidad es justamente que la verdadera lealtad
de tu tribu, repito, la verdadera lealtad, que yo diría que la lealtad, la lealtad que vas a tener con tu tribu es lo más importante, es lo que más vale de tu movimiento. Y la verdadera lealtad va a venir justamente de el dar antes de recibir. De ahí va a venir. Entonces, si realmente quieres hacer una tribu que te crea, que te siga, que aprenda de ti y que te tenga muchísima, muchísima lealtad, yo te recomiendo que des antes de recibir y no solamente vas a alcanzar esa lealtad, sino que tu negocio va a empezar a despegar porque evidentemente que la gente lo va a sentir esa frecuencia que realmente los quieres de forma desinteresada ayudar, servir, empujar, ayudar a avanzar y en ese momento te van a pagar. ¿Por qué? Porque quieren seguir aprendiendo de ti. Pero bueno, mi querida tribu, como te decía, quiero analizar cada uno de estos principios. Eran 6, ahora son 7 principios en la última edición del libro de Robert Cialdini. Y quiero analizarlos como lo hice el día de hoy, cada uno por separado, para irnos muy profundo a cada uno de los principios. Si no has leído el libro, te lo recomiendo. Influencia de Robert Cialdini, bastante buen libro. Pero lo importante no es leerlo, lo importante es implementarlo en cada una de las piezas de contenido que tú lances al mundo. Te mando un fuerte abrazo. Nuestro siguiente episodio vamos a hablar de compromiso y consistencia, que es el segundo principio de Robert Cialdini. No dejes de escucharlo. Y mientras tanto te pido 2 cosas. Número 1, que te suscribas a este canal si no lo has hecho, ya sea a través de YouTube o Spotify. Y número 2, que recomiendes este podcast. Ayúdame a ayudar. Te pido que compartas este podcast con toda la gente que tú puedas para que podamos llegar a nuestra misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Alex Beresowski.